voy a exponer, porque en sí lo que les voy a dar son pequeños tips, una clase de 45 minutos, en la que ustedes van a ir dándose cuenta que el organismo de la mujer, tanto anatómico como fisiológico, va cambiando en su funcionalidad y en su estructura. Y por ello no se va a comportar algunas enfermedades, algunos cambios como en una mujer que no esté embarazada. Y a raíz de ello ustedes pueden hacer diagnósticos y tratamientos concomitantes al embarazo. Entonces, dicho de ello, si ustedes van a ver las diapositivas, no sé si todavía su compañera está cargando, ¿no? Las diapositivas que ya le mandé a su compañera para que cargue, eh, no están tan solo enumeradas, sino hay ciertas definiciones algo extendidas para que ustedes de ahí puedan leer, estudiar y sacar sus conclusiones. Y como verán, y las voy a preguntar que ustedes ya las tienen para poder estudiar, tranquilamente tienen un 40 o así casi un 60% para que de ahí puedan estudiar y comprendan aún mejor estos cambios fisiológicos de la mujer embarazada. Entonces, si nos damos cuenta, el embarazo se produce una serie de cambios durante la gestación desde su inicio hasta la finalización del mismo, cambios que suceden aproximadamente 9 meses que calendario o que consideran algunos 9 meses solares, 10 meses lunares o 40 semanas o 280 días, considerados desde el primer día de la última menstruación. Y como les dije, muchas veces cometen errores en considerar que ya ahí tienen, considerar que en la fecha de última regla, cuando se les pregunta fecha de última regla, a veces refieren el último día de menstruación. No, para los cálculos de embarazo, siempre ustedes deben tomar en cuenta el primer día de la última regla. Dure la regla 2, 3 o 4 días. Y en función a ello se saca los 10 meses, los 280 días o los 9 meses solares. Entonces, la siguiente, por favor. El cuerpo de la gestante acusa numerosos cambios, tanto anatómicos como fisiológicos y hormonales. Y no solamente afecta a la esfera genital, tanto externa como externa, sino a todos los órganos del cuerpo. Hasta pareciera improvidente desde, desde la, de la punta de los pelos hasta las uñas. Entonces, eso es importante que deben tomar en cuenta. Entonces, como les decía, afecta a todos los órganos del cuerpo, los cuales son inevitables. Ustedes no pueden decir que no haya este u otro cambio, pero lo bueno es que son temporales. ¿Todo ello para qué? Para satisfacer las necesidades del feto y preparar el cuerpo de la madre para los 9 meses de embarazo, el parto y el posparto. Porque el posparto también es importante porque manejamos lo que es lactancia y en este momento lo que se predomina y se trata de efectuar es una lactancia materna exclusiva, principalmente los 6 primeros meses. Entonces, todos estos cambios que se producen no se producen en forma desordenada, sino que mantienen la homeostasis del medio interno, es decir, existe un equilibrio en el desarrollo de embarazo. Claro está que es importante este control porque puede haber enfermedades preexistentes o factores externos o medicamentos durante la gestación o antes de la misma que pueden producir cambios a través de los 9 meses de embarazo. La siguiente, por favor. Entonces, estos cambios, como se puede ver, se presentan a diferentes estructuras, pero principalmente en términos globales tenemos a nivel del cuello uterino, el cual se ablanda al final del embarazo y ¿para qué? Para prepararse para la dilatación y borramiento en el momento del expulsivo. La piel puede presentar generalmente lo que más les preocupa a las mujeres el cloasma, o sea, las manchas a nivel de la cara principalmente. En el aparato urinario se aumenta la frecuencia urinaria. En el aparato excretivo, generalmente y muchos hacen el diagnóstico de embarazo porque las primeras se presentan náuseas y vómitos. En el aparato respiratorio, las personas aumentan su frecuencia cardíaca,
se las siente más cansadas o agitadas. Y cambios a nivel del metabolismo, tanto de la glucosa, tanto de la tiroides y en el sistema renal, sistema angiotensina y renina, que tiene que ver mucho con los cambios de presión. Y a nivel hematológico, puede darse cuenta, también existen cambios circulatorios aumentando el volumen a predominio del plasma. Esto es una introducción a lo que vamos a hablar de algunas estructuras y como verán en la siguiente proyección, los cambios fisiológicos se presentan como un cuadro resumen que les doy. La siguiente, por favor. Van a ver que estos cambios a lo largo del embarazo se presentan en todo el organismo. Estamos hablando el corazón, las extremidades a nivel del sistema esquelético, del sistema renal, piel. Entonces, luego de esta introducción en general, vamos a hablar de algunos órganos específicos para que manejemos. Lo primero que compete a la parte ginecológica, que no es exclusiva, la siguiente, por favor, es a nivel de la vulva, ¿no? Podemos observar que a nivel de la vulva, dichos cambios se presentan desde las primeras semanas de gestación. Estos cambios en la vulva no son de última hora, de última semana, sino van produciéndose gradualmente desde el inicio hasta el final. Deben tomar en cuenta que a través de la vulva sale una cabecita que tiene en promedio 9,5 centímetros de diámetro, por tanto tiene que adaptarse, porque si no habría esta adaptación, tranquilamente podría haber desgarros musculares, ruptura de ligamentos, ruptura de piel y desgarros hasta nivel anal. Entonces, a nivel de la vulva se presentan estos cambios desde las primeras semanas, produciendo dilatación de los vasos sanguíneos, como les dije, que irrigan todas estas estructuras y que en algunos casos el calibre, la vasodilatación de estos vasos llega a un calibre que determina la presencia de varices y que al final del embarazo puede terminar haciendo una cesárea por la gran vasodilatación varicosa que presenta. Estas estructuras también presentan edema, la vulva presenta un edema, ¿por qué? Porque este edema va a ser gradual por el crecimiento del útero, presión sobre las venas de retorno y entonces van a producir un trasudado que se convierte en un edema. También deben tomar en cuenta que los labios mayores también aumentan de volumen, se hacen blandos, edetematosos y tienden a aproximarse por el crecimiento y el edema que presentan y se tornan un color oscuro y que generalmente a veces comprende también la cara interna cerca a la vulva y el perineo, los músculos de la cara interna de los muslos, ¿no? Y entonces, y este edema está sumado a ello el aumento de la grasa corporal para que, junto con el crecimiento vulvar por el aumento sanguíneo, por el edema y por acción de la grasa, favorecen que no haya grandes desgarros al momento de la expulsión. A nivel de la vagina, la siguiente, por favor. En la vagina se produce, al igual que en la vulva, aumento de la vascularización, lo que lleva a que los tejidos se ablanden, la mucosa se hace más distensible y vascular y hace que tome un color púrpura. Ustedes deben considerar siempre, que las pacientes pueden presentar un flujo vaginal blanquecino que causa prurito y mayor edema y escaldadura. Esto es principalmente una infección por candidiasis vaginal que se produce ¿por qué? Debido a que existe un cambio en la acidez de 4 a 6,5. ¿Qué hace? Lo vuelve un medio menos alcalino y menos alcalino y favorece el crecimiento, perdón, un medio menos ácido y favorece el crecimiento de las cándidas que tranquilamente se encuentran en la vagina, pero en un equilibrio durante una mujer que no está gestando. Y por muchos factores sí puede producir infecciones candidiásicas.
pero de por sí, por este cambio a nivel de la acidez vaginal, va a poder fácilmente producir este tipo de flujos e infecciones por candidiasis. Eso tienen que tomar en cuenta y no siempre debemos decir, esto no, siempre no podemos decir que es debido a las relaciones sexuales o que la pareja le contagió, no, son cambios que por estas alteraciones en la acidez y por acción estrogénica pueden presentarse estos veces. Estos cambios también, ¿dónde los tenemos? Estos cambios pueden verse, veamos la siguiente proyección, es el útero, el cual aumenta y deben tomar en cuenta, ahí tienen diferentes, les estoy describiendo las medidas, el peso, la forma, posición, consistencia, para que tengan un resumen cuando ustedes lean, y el útero aumenta más de 5 veces su tamaño, más de 2000 veces su peso, deben tomar en cuenta, como ven ahí, de 50.000 gramos. Y esto lo hace en 9 meses. Cambia su forma y se adecua a la pelvis para el momento del parto. Por eso que cambia su consistencia, su contractibilidad y aumenta su capacidad en 100.000 veces al término del embarazo, o sea, cuando ya estamos para presentarse el parto. Y todo esto se produce tan solo 9 meses y los cuales involucionan en 7 a 15 días y totalmente regresa a la normalidad en promedio a los 42 días puerperales. Entonces, en esto tiene gran importancia el miometrio, la capa muscular. El cal por acción estrogénica se produce en hipertrofia, o sea, hay un gran crecimiento del mismo y predominando sobre todo sobre el efecto relajante que produce la progesterona. Pero normalmente hay un efecto de hipertrofia y relajación para que pueda crecer el útero hasta las 14 semanas. Después de las 14, para algunos después de las 20 semanas, el feto es el que ejerce la presión sobre la musculatura y hace que este útero siga creciendo en base a la hipertrofia que presenta. Ahora, otras estructuras también deben tomar en cuenta desde el punto de su anatomía que el útero está dividido en cuerpo y en cuello. No, no separamos el cuerpo del cuello, pero definitivamente tienen diferentes características. Entonces, ¿qué hablamos del cuello? El cuello también se produce por acción estrogénica, un aumento en la vascularización y un reblandecimiento, y por consiguiente, haber vascularización, reblandecimiento igual que la vulva, entonces puede presentarse un cierto edema. Y este edema también implica las glándulas cervicales, que en una forma de reacción inflamatoria va a presentarse un moco que va a constituir el tapón mucoso. Por la mayor vascularización, este cuello se puede volver de color violáceo, que es uno de los signos que hace unos 30 o 40 años se consideraba importante para hacer un diagnóstico presuntivo de embarazo. Entonces, como decías, estas glándulas a nivel del cuello secretan el moco espeso que van a constituir el tapón mucoso, el cual sella el canal cervical, evita que se contamine la cavidad uterina, evita que ingresen bacterias y otros elementos, y que cuando empieza la dilatación, al empezar a abrirse el cuello, entonces este tapón mucoso cae, y por eso que cuando empieza el trabajo de parto y la paciente refiere que le ha bajado un moco espeso, debemos considerar que ya en un 80-90% inició el trabajo de parto. La siguiente proyección, por favor. Miren, esta es una proyección más que todo, porque pueden ver, es una proyección para que la tengan ustedes, quizás la han leído o quizás no la lean, pero acá les indico los diferentes signos, desde Chadwin hasta el de Noble-Gooding, en el cual existe un sinnúmero de signos que se presentan cuando la paciente inicia su embarazo y que era muy importante, sobre todo en la época que yo estudiaba, y que eran los signos presuntivos de embarazo. O sea, solo les doy un ejemplo para no cansarlos. Signo de Shadwin, lividez de la mucosa vaginal. Signo de Pinar, peloteo fetal vaginal.
y así sucesivamente sin cansarlos, y que eso nos indicaba a los médicos y a los estudiantes, teníamos que saber esto, para poder decir, sí, puede ser la posibilidad que esté embarazada, porque, como les explicó anteriormente, la vulva está un poco violácea, el cuello está dermatizado, la vagina tiene también un color roleazo. Esos cambios hacían un diagnóstico presuntivo. Pero todo ello ha cambiado desde cuando empezó a usarse el ecógrafo. Y nuestro medio fue usarse más o menos sobre el año 85 y que ahí cambió mucho. Dentro, y los ecógrafos modernos les pueden diagnosticar una gestación a las 4, 5 semanas y los análisis de beta-HG les puede diagnosticar un embarazo una semana antes de la posible regla. Por tanto, estos signos, que sí son importantes desde el punto de semiología, han quedado en cierta forma en desuso por los adelantos tecnológicos que se tienen en la actualidad. Ahora, sigamos. Entonces, viendo esto, saliendo de la esfera genital propiamente dicho, pero que indirectamente también pertenece a la esfera, la siguiente por favor, pertenece a la esfera genital, tenemos las mamas. Las mamas que tienen gran relevancia e importancia, principalmente de luego del parto, porque tiene que intervenir en la lactancia y alimentación del recién nacido. Entonces, para ello, esta glándula tiene que sufrir una serie de cambios, aumentar de tamaño y que principalmente en base al tejido adiposo. Pero no debemos dejar de mencionar que este aumento no solamente es tejido adiposo, es a predominio tejido adiposo, pero que definitivamente también interviene la glándula mamaria en sí con sus diferentes acinos. Pero este crecimiento de adaptación de la mama también produce algunas alteraciones en la piel, porque va a presentar estrías, la paciente siente mayor pesadez y esta pesadez al final del embarazo, que va a llevar a dolor de hombros, a dolor de espaldas y, ¿qué se llama? Una presión a nivel abdominal por aumento del diafragma que conlleva el crecimiento del mismo. Ahora, no Doctor, no se le escucha.
¿Ya me escuchan ahora? Sí, ahora sí, doctor. Ya, entonces, ¿en qué parte me quedé? En la parte de mama y pezón, creo. Ya, entonces, como le volví a repetir, que la mama no solamente está implicada en los cambios para prepararse por el embarazo. Una estructura que toma mucha importancia es el pezón. Como le dije, el pezón se endurece, se vuelve eréctil y está protegido por las glándulas de Montgomery, que aquellas no solamente producen la lubricación para evitar la sequedad, sino también tienen una acción bactericida para evitar que pueda ingresar al germen. Entonces, eso es importante que tienen ustedes. La siguiente, por favor. En el embarazo, si hablamos del sistema respiratorio, y ahí tienen un resumen de lo que les voy a hablar, en el embarazo se producen alteraciones, como saben, fisiológicas, anatómicas, que van a repercutir en el rendimiento respiratorio. En las primeras semanas del mismo se produce dilatación capilar a todo lo largo del tracto respiratorio. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a llevar, como hay una más dilatación, hay mayor pérdida de calor y va a producir un engrasamiento a nivel de la región nasofaringea, laringia, tráquea, los bronquiolos y por tanto la paciente tiene cierta dificultad respiratoria y por esta vasodilatación y este engrosamiento de la mucosa también puede cambiar la voz haciendo un poco más gruesa. Al mismo tiempo, por la presión que ejerce, por el crecimiento que ejerce el útero, el ángulo subcostal se va a ampliar, se vuelve más ancho y conlleva que el diafragma se desplace y se vaya elevándose conforme aumente el embarazo y el crecimiento del útero, lo que va a dificultar la respiración y que esto a qué conlleva, que la embarazada pueda aumentar su ritmo respiratorio en 1 a 2 por minuto, por eso algunas gestantes se la siente como si estuviesen cansadas en, cuando conversan o cuando caminan poco rápido. Por ello, es importante, la siguiente por favor, que le enseñen a respirar a la paciente, respirar profundamente 1 o 4 veces cada media hora, cada hora dependiendo del ejercicio que hacen, no permanecer en espacios cerrados, tener buena ventilación y siempre que descansen tratar de estar de costado para evitar la presión en, por la caja torácica y por el útero. Entonces, en esa proyección que están viendo tienen lo que les estoy explicando de una forma para que lo lean más tranquilo. La siguiente, por favor. En el sistema óseo, en el sistema óseo también vemos que los cambios pueden causar dolor en la columna, como pueden ver en esa proyección. ¿Qué va a pasar donde encuentran las flechas? Aumenta la lordosis y por tanto eso les va a causar mayor molestia, mayor dolor y no solamente ello, deben tomar en cuenta que por acción de la relaxina, que tiene que ver con la relajación a nivel de los tendones, de, de la musculatura que mantiene, se puede decir, fija las articulaciones, principalmente a nivel coxofemoral y a nivel de la columna, entonces un movimiento brusco puede producir cierto desplazamiento y generar gran dolor. Entonces, por eso que a una paciente gestante se debe decir que debe hacer sus movimientos que no sean bruscos, que sean con mucho cuidado, porque el dolor va a aumentar. Y otra cosa que es muy importante, la siguiente, por favor. Miren, una cosa que es importante que ustedes tienen que ver, en términos generales se les dice, tienen que hacer ejercicios de fortalecimiento con la espalda, que eso se lo ve en psicoprofilaxis. Usar zapato de taco bajo, no necesariamente, porque hay personas que se han acostumbrado a usar taco alto y definitivamente no se acostumbran. Pero una cosa, pueden usar hasta un taco, yo les recomiendo 4 o 5, pero que sea permanente. Si ustedes se dan cuenta, al aumentar la lordosis, entonces siempre la mujer tiene que estar en un eje perpendicular al piso. Entonces, el zapato, con el taco que tengan,
va a ser parte de su eje perpendicular. Entonces, si usan un zapato 4, siempre usen 40 zapatos si tienen, pero taco 4. No cambiar con 2, 4, 3. Y muchas personas cuando salen a la calle, me voy a poner mis taquitos de 4 a 5. Y cuando llegan a la casa, usan pantuflas. Entonces, eso es incongruente para ellas, porque definitivamente la columna o el eje del cuerpo siempre tiene que estar perpendicular al piso. Entonces, cuando cambian de zapato, el eje cambia. Y entonces, a nivel de la columna lumbar, dorso lumbar sobre todo, va a actuar como una bisagra y sumado a la relaxina, el dolor va a ser mucho mayor. Claro está, como ven ustedes ahí, hay que evitar cargar objetos muy pesados, evitar recoger objetos del piso muy seguido. O sea, eso, ¿por qué? Porque va a causarles dolor en ese caso. La siguiente, por favor. Ahora, en el sistema cardiovascular también es importante eso porque los cambios anatómicos y fisiológicos en la embarazada, también, como todos sabemos, involucra al corazón, el cual por la elevación del diafragma es desplazado hacia arriba, hacia la izquierda y adelante. Entonces, ahora, otro de los cambios cardiovasculares también se presenta una anemia fisiológica, porque al aumentar el volumen sanguíneo, pero definitivamente a predominio del plasma, vamos a ver si hacemos un análisis, una anemia fisiológica. Y esta anemia fisiológica, al tener necesidad el órgano tanto materno como fetal de oxígeno, entonces la compensación va a ser aumentar las pulsaciones que pueden llegar hasta 10 a 15 por minuto, porque se requiere más oxígeno para cumplir con sus funciones. Y el corazón es el órgano implicado y que tiene que bombear mucho más, ¿no? Entonces, ¿y eso a qué lleva? Eso que lleva principalmente entre el primer y segundo trimestre, que se va los mecanismos adaptativos fisiológicos, y en el tercer trimestre ya en cierta forma ya se estabiliza. Ahora, como aumenta la presión uterina, como aumenta el volumen sanguíneo, como aumenta la resistencia, aumenta la respiración, entonces tenemos uno de los grandes vasos, es la siguiente, por favor, la cava que es la que produce, que es la que traslada la sangre, sobre todo lo que es la parte inferior, hacia el hígado y posteriormente al corazón. Entonces se ha visto que se produce el síndrome de cava inferior, ¿no? Generalmente, ¿por qué? Porque como ustedes ven, en esta proyección el útero crece, está el feto, la placenta, el líquido amniótico hace presión sobre ella, entonces interrumpe parcialmente el paso de la sangre hacia el corazón y entonces, ¿qué va a producir? Una disminución en el retorno y por lo consiguiente un discreto mareo o desmayo, por eso se llama el síndrome de cava inferior. Entonces lo que tienen que hacer es recostar a la paciente, que se recueste sobre el lado izquierdo, otra vez ingresa a la circulación y nuevamente volvemos a la normalidad. Entonces, eso es en la parte del problema circulatorio. Ahora, si consideramos el volumen sanguíneo que va circulando, que aumenta en un 30 a 50%, a la siguiente, por favor, debemos tomar en cuenta que en cualquier persona no embarazada, la sangre hace un circuito continuo que fluye desde el corazón al resto del cuerpo a través de las arterias y regresa nuevamente al corazón por medio de las venas. Este es un proceso involuntario que nosotros lo damos por sentado y que en términos generales ni siquiera nos damos cuenta que sucede. En la embarazada se produce algunos cambios, ya que el flujo sanguíneo aumenta alrededor del 40 para algunos 50 y otros 60%, principalmente entre la sexta y 34 semanas. ¿Por qué? Porque son los momentos que se necesita mayor aporte de nutrientes y sumado a ello, si hay va preparando el organismo para algún tipo de hemorragia, y deben tomar en cuenta que durante el parto se considera normal poder perder de 500 centímetros y 1000 centímetros de sangre en el parto por esta hemodilución y por este aumento de volumen sanguíneo. Entonces, ahora, ¿y por qué estábamos diciendo que al principio encontramos en cierta forma una anemia fisiológica?
porque el volumen de eritrocitos no aumenta en la misma proporción del volumen plasmático. Deben tomar en cuenta que los eritrocitos en promedio aumentan 450 mililitros y el plasma aumenta de 1200 a 1300. Entonces estamos hablando, si se dan cuenta, sobre un volumen total sanguíneo de la madre, en promedio está aumentando 1700, 1800 centímetros cúbicos de volumen sanguíneo, que representa cerca del 40-50% del volumen sanguíneo. Deben algo que les quiero aclarar, que es importante, es que en promedio se maneja que una persona tiene 5 litros de sangre, en razón que los estudios se hacen en personas de 70 kilos y unos 70 de altura. Por eso que se multiplica 7 por 7, 49. Entonces el promedio, una persona de 1,40 y 70 kilos tiene 495 litros. Y más o menos se calcula que por kilo de peso se tiene 70 mililitros. Y en función a ello, ustedes tienen que sacar una persona de 1,80 no va a tener 5 litros, y una persona de 1,40 tampoco va a tener 5 litros. Entonces, más o menos, si hablamos 70 centímetros por kilo de peso, una persona de 40 kilos, 7 por 4, 28, tiene 2.800. Y una persona de 80 kilos, 7 por 8, 56, tendría 5.600. Entonces, es el estándar que se maneja en promedio 5 litros de sangre que tiene cada persona, pero tienen que ustedes siempre calcular en función al peso que tiene. La talla es importante, pero haciendo cálculos se ha visto que 70 centímetros por kilo de peso. Eso es muy importante. También deben tomar en cuenta que cuando se aumenta, si estamos hablando del volumen sanguíneo, este volumen sanguíneo, ¿qué va a llevar? Va a llevar a mayor circulación, mayor flujo, y esto, a ver más flujo y más circulación, también va a aumentar la temperatura corporal. Por eso, en promedio, que una mujer puede tener una temperatura de 37,2, 37,3, puede llegar hasta 37,8, y ustedes han visto que algunas gestantes, y ustedes están con casaca y dicen, no, yo tengo calor o no tengo frío. ¿Por qué? Por este aumento de la circulación y por tanto por ello que sube la temperatura, ¿no? Pero ¿a qué lleva esto? Esto lleva también a sequedad de las fosas nasales, y esta sequedad de fosas nasales puede requebrajar la mucosa y también puede llevar a pequeños nasales o epistasis. También algunas personas, también este aumento de volumen hace más presión sobre la musculatura, generalmente a nivel de miembros inferiores, también altera el retorno porque hay presión, aumenta la presión y el retorno disminuye por el crecimiento uterino, y algunas pacientes pueden presentar calambres. Perfecto. La siguiente, por favor. Por estos mismos cambios circulatorios que vamos a ver, que también definitivamente el que tiene que ver con la circulación sanguínea, no podemos dejar de hablar del riñón. Por tanto, ¿qué va a pasar? Si aumenta el volumen circulatorio en el organismo, aumenta el corazón, en los músculos, en las diferentes estructuras, corazón, cava, definitivamente tiene que aumentar también el flujo renal, ¿no? Porque el volumen sanguíneo y la tensión arterial va a conllevar que haya mayor volumen de filtración, por tanto, puede haber un crecimiento del riñón a predominio del lado derecho, hay desplazamiento de la vejiga, y la frecuencia urinaria por la presión también va a aumentar, que no solamente es por el volumen, sino también en estos casos estamos manejando en razón del crecimiento uterino. La siguiente, por favor. Entonces, como ustedes pueden ver, yo no los quiero abrumar con hablar mucho, les voy a hablar lo importante, pero en esta proyección ustedes ven que les he descrito más que una. Ustedes saben que una proyección debe tener 3, 4 palabras o unos 7 renglones, pero para que ustedes tengan como un resumen, el flujo renal aumenta los volúmenes, la tasa de filtración glomerular, y también hay cambios a nivel de la renina-angiotensina, para que por las concentraciones plasmáticas tienen que ver con angiotensinogen 1 y 2, que aumenta durante el embarazo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que
¿qué es lo que tienen que ver esto? Y esto es importante para ustedes. O sea, una vez que vean estos cambios fisiológicos realmente que son momentáneos durante el embarazo, porque las embarazadas más que todo les preguntan la molestia y les preguntan, ¿ahora qué hago? Entonces, lo que tienen que hacer es tratar de vaciar completamente la vejiga cuando orinen. Una cosa que es importante, si hemos visto de la vejiga y el riñón, se produce una cierta relajación a nivel de la vejiga. Entonces, ustedes deben enseñar a las gestantes que se programen en cierta forma una periodicidad para orinar, aunque no tengan ganas, para hacer cierta presión, porque al distenderse, esta vejiga se llena más de orina, hace más presión, puede causar dolor y como estar mucho tiempo la orina retenida, y ustedes saben que el uréter y los uréteres se dilatan, la uretra se dilata, entonces las posibilidades que ingresen gérmenes a la vejiga son altas y estas posibilidades de ingresar gérmenes va a hacer que colonicen, hagan infección urinaria y la infección urinaria en las primeras semanas es un factor importante en la amenaza de aborto y en las gestantes de mayor edad, estamos hablando de 28, 30, 32 semanas, retraso de crecimiento uterino, partos prematuros y en algunos casos sepsis del neonato. O sea, una infección urinaria, hay que pensar siempre la posibilidad de esta patología en una gestante. Otro de los que tenemos que ver es, como le digo, consumir 8 vasos de agua mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar lavando continuamente a esa vejiga y sobre todo, como hemos dicho al principio, hay edema a nivel vulvar, hay aumento de la oscuridad, hay aumento de la secreción. Estas secreciones pueden mojar el periné y escurrir al ano y las posibilidades de infección urinaria están presentes, ¿no? Y hacer ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, sobre todo en las primeras semanas, en cual, yendo al baño, orinar y aguantar, y eso va a servir como ejercicio de fortalecimiento a nivel de la zona perineal. La siguiente, por favor. Y lo que mucho les importa a las mujeres, porque es lo que más se ve, porque es importante todos los cambios, pero la apariencia es muy importante. ¿Y qué es lo que vemos más allá? Es los cambios que se presentan a nivel de la piel, a nivel del cabello y las uñas durante el embarazo, que normalmente son pasajeros hasta el final del embarazo y después normalmente en un 70% pueden volver a la normalidad, no al 100% vuelve a la normalidad. Uno de los casos son las estrías gravídicas. Estas estrías, ¿dónde son predominantes? Como ven en esa proyección, es a nivel del abdomen. Hemos visto también y les he escrito que pueden presentar a nivel de los senos, a nivel de las mamas, a nivel de las caderas y de las nalgas, ¿no? Entonces, y estas se van apareciendo a medida que aumenta el tamaño del útero y tanto del feto, del líquido y de la placenta, ¿no? Entonces, ¿y esto a qué se debe? Se debe generalmente a elongación y atrofia del tejido conectivo profundo de la piel. Por eso a veces existe una serie de pomadas, cremas que dicen que arreglan las estrías, que definitivamente mucho tiene que ver la propia estructura de la piel de la persona, la calidad de piel y no tantas cremas, porque siempre les indican que usan estas cremas antiestrías después del parto, 3, 4, 5 meses. Sí, pero la fisiología normal de la mujer involuciona y mejoran estas estrías porque no quedan como al final del embarazo, sino que mejoran. Pero ¿dónde está el secreto? El secreto es que siempre usen crema humectante. Recomienden, sigue por favor, crema humectante desde el principio del embarazo. No traten de indicar al final del embarazo. Mucha gente se echa clorglicerina, lo que va a hacer es endurecer más la piel o vaselina. Crema humectante desde el inicio del embarazo, ¿por qué? Porque esta crema humectante entra la grasa a la célula, la engorda y se puede decir, llega un momento en que las células se chocan. Entonces, al crecer el útero, al distenderse la piel, estas células se separan y no rompen el tejido conjuntivo profundo de la piel. Eso es importante.
Y en la piel también tiene, como hemos visto, las estrías, las glándulas sudoríparas y se aumenta, por eso algunas embarazadas me dicen, me he llenado de grasita, estoy sudando más, a veces tienen como una red capilar en la mama o en el abdomen y el eritema palmar, o sea, ven sus manos rojas y algunos dicen, tengo mucha hemoglobina, no es por el crecimiento de estrógeno que también influye en el pelo y en las uñas. Sigue, por favor, la siguiente. Entonces, como cuidados especiales, vean, evitar exposiciones solares, evitar las sequías del inicio de la gestación que obliga a realizar masajes con aceite de oliva, cremas humectantes, más no alcohol con glicerina, sino que tengan mucho vitamina A, que eso va a favorecer que no, si se presenta estrías, sea en un porcentaje mínimo. La siguiente, por favor. Entonces, deben tomar en cuenta, si hablamos de los cambios gastrointestinales, como ven ahí, la motilidad del sistema digestivo se reduce un tanto en el embarazo, deben tomar en cuenta que por relajación de la musculatura abdominal para que pueda crecer el útero, relajación de la musculatura del sistema digestivo por acción de la progesterona, esto va a hacer que la digestión sea más lenta. Muchas veces puede durar el doble de lo que es una persona no embarazada. Por tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, y sumado a ello, hay disminución de la secreción ácida. Entonces, ¿qué significa? Que si comen ustedes un desayuno, un almuerzo y una cena como normalmente están acostumbradas, que definitivamente deberían aumentar, pero si están acostumbradas a ello, se va a fermentar los alimentos en la cavidad gástrica y por tanto la paciente va a tener pesadez, acidez, hasta llevar al vómito. Entonces, al ver eso, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes deben indicar a la persona que aumente el volumen, tanto en proteínas, carbohidratos, como tranquilamente me han explicado ayer, y creo que todos los grupos han hecho suplementos vitamínicos y alimentación durante el embarazo, no dejar de dar esa alimentación, pero ¿qué? Enseñarle a la paciente o a la gestante que coma 4, 5, 6 veces. No estamos viendo que engorde un montón. Si, por ejemplo, siempre les he hecho este ejemplo, si, por ejemplo, si toda mi comida se reduce a comerme un pollo entero, un pollo a la brasa, ya para que tengan hambre ustedes, no van a dividir el pollo en 3, desayuno, almuerzo y comida, no. A las 8 una pierna, a las 9 una ala, a las 10 la otra pierna, a la otra la pechuga, y así sucesivamente hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Para qué? Para que el organismo digiera gradualmente, progresivamente, el poco alimento, no la desnutren a la paciente y tampoco se sienten abotagadas o muy llenas, y con lo siguiente también, ¿qué hacen? Hacen producir más, la siguiente por favor, más bilis, actúan sobre la vesícula. Esta bilis a veces no es eliminada porque se vuelve más espesa, y si sumamos a ello que hay eh, se creció, si no se hidrata bien la paciente, esta bilis va a ser más espesa, es por eso que generalmente las gestantes terminan haciendo cálculos porque hay una distensión de la vesícula, o sea, por más volumen, y sumado a este volumen que vamos a tener, que el tiempo de vaciamiento es menor, por tanto, favorecemos grandemente a la producción de cálculos. Por eso que casi la gran mayoría de mujeres tienen cálculos, y todo en función que, ¿qué les dicen? Y pues por el embarazo. Entonces, y por eso, y sumado a él, el colesterol aumenta y una leve hipercolesterolemia, todo eso hace que fácilmente presenten cálculos vesiculares. La siguiente, por favor. En los cambios metabólicos, la siguiente, en los cambios metabólicos les hago un resumen que podemos tener que en los cambios metabólicos, ¿qué podemos ver? Hay ganancia de peso, hay metabolismo del carbohidrato que se altera, metabolismo de lípidos, homeostasis de calcio, metabolismo de metabroteínas, de los líquidos y cambios ácidos básicos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Que entonces tenemos que
equilibrar la ingesta de todos estos productos para que no haya alteraciones tanto en la concentración de albúmina, el fibrinógeno y los niveles de inmunoglobulina, como ahí se los estoy resumiendo. Entonces, la siguiente, y que es algo muy importante, y eso les digo yo desde el principio, la tiroides, los problemas tiroideos, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tienen que ver también con problemas de fertilidad. Por tanto, a toda mujer, siempre que está en edad reproductiva, ustedes deben hacer una evaluación preconcepcional, o hablemos antes de la gestación, para encontrar algunas patologías que no necesariamente no pudieran llevar a un embarazo, sino que durante el embarazo cualquier patología sobreagregada puede producir grandes complicaciones durante el embarazo. Por eso, miren, el tiroides aumenta su tamaño, al igual que su actividad productiva. Los niveles de T4 disminuyen por elevados de estrógeno. Deben tener en cuenta que una paciente hipotiroidea puede llevar al feto a que sea hipertiroidea, porque como pasa la barrera placentaria, trate de buscar el equilibrio. Y entonces podemos encontrar niños que nacen con bocio. Eso es importante que ustedes, por eso les digo que hagan una evaluación previa. Y así tenemos también en el páncreas, que se llama, hay que tomar en cuenta que la paciente aumenta los niveles de glucosa porque el feto necesita ello. Entonces, si es una paciente que tiene tendencia a la diabetes o es diabética, también va a producir determinados cambios. Y así progresivamente, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver y el problema es que aumenta la glucosa, pero la insulina no atraviesa la placenta. Por tanto, existe un gran problema de que la insulina no regula estos cambios de la glucosa. Ahora, y sigue por favor. Y también tiene que ver mucho con el sistema endocrino. Creo que esto ya se los he dicho, pero acá lo tienen. Hay cambios en la piel, sensación de calor, inversión de la mucosa nasal, la presión venosa aumenta en los miembros inferiores, en la espalda y hay presión mecánica, como ya se los dije anteriormente. La siguiente, por favor. Y tenemos los cambios en el sistema neurológico, ¿no? Hay cambios sensoriales por debido a compresión de los nervios, el síndrome del túnel carpiano por el edema que se presenta por acción de la relaxina, y la paciente tiene dolor en las articulaciones, le duelen los dedos, y más aún si hay frío, y más aún si hay inmovilidad. Por eso que cuando a veces duerme, la gestante se le dice que duerma con guantes, o si no las manos dentro de la cama, porque el frío produce endurecimiento y amanecen con dolor e inmovilidad de miembros los superiores, las manos principalmente, y que en el transcurso del día o sobando otra vez vuelven a disminuir esta molestia, dolor y la movilidad. Y por último tenemos entumecimiento y picazón a nivel de la piel, es por acción estrogénico principalmente. La siguiente, por favor. Y los cambios psiquiátricos, y eso que es importante, que ahora se está viendo mucho discriminación de género, porque definitivamente muchas veces dicen, ay, la mujer cuando está embarazada se vuelve loca. No, sino porque existe una serie de cambios que influyen no solamente, como ustedes han visto, cambios a nivel de las estructuras anatómicas, sino a través de las estructuras psíquicas, y por eso es porque la paciente generalmente, ¿qué se ha encontrado? Inseguridad emocional y estrés, porque generalmente, por eso muchas veces se les pregunta si es casada, si tiene pareja estable, tiene a sus padres o tiene trabajo, ¿por qué motivo? Y eso se da con el segundo punto, dudas sobre su futuro. ¿Por qué? Dice, ahora estoy embarazada, estoy sola, nadie me apoya, no tengo dinero. Entonces eso les da una inseguridad emocional y estrés. ¿Qué va a pasar con su vida? Y segundo, la persona, sobre todo las primerizas, que puedan tener las dos primeras, pero con este temor de tantos cambios, y aún si hemos hablado del COVID, que tenían mucho miedo las gestantes o salir embarazadas, la incertidumbre si su bebé nacerá bien, si tendrá algún problema, no tendrá alguna alteración, una alteración Down, una alteración morfológica. Gracias a los adelantos ecográficos, ustedes saben muy bien que entre las 9 y 11 o 12 semanas
se hace pruebas cromosómicas entre las 19 y 23 pruebas morfológicas y después de las 30 y 28, 32 semanas se hace Doppler, que en cierta forma van a tranquilizar, porque no es un examen 100% seguro, alguna alteración tanto morfológica como cromosómica, ¿no? Y todo ello a qué lleva, que la paciente no duerme bien, uno, por la preocupación, y dos, porque el crecimiento uterino no la deja descansar bien. Y sumado a ello, preocupados por la pareja, porque de por sí el deseo sexual disminuye por acción hormonal, y por tanto tienen la preocupación que la pareja las pueda dejar porque no tienen el deseo, no tienen vía sexual, o no quieren tener relaciones porque pueden decir que pueden producir un daño o un sangrado, ¿no? Entonces, es otro de los grandes problemas. Y por último, que no me gusta tal alimento, que los olores no me gustan. O sea, hay una serie de esta inseguridad emocional, estrés, dependiendo de los cambios fisiológicos que va presentando. Pero como ven, todos estos miedos se van disminuyendo conforme avanza el embarazo, se siente más segura, ya la familia los ayuda, entonces de esa forma les va mejor, ¿no? Y en el segundo trimestre, perdón, pueden ver la siguiente, por favor, ya hay una cierta estabilidad, una adaptación de seguridad, tanto por el apoyo familiar como se dan cuenta que no era tan temeroso estar embarazadas. Entonces ya empiezan a sentir los movimientos, sobre todo a partir de las primerizas 20 semanas y las que ya tuvieron un bebé 18 semanas, y empiezan a sentir movimientos, entonces la madre se siente más tranquila, se da cuenta que tiene un ser vivo con movimiento, entonces ya hay más estabilidad, ¿no? Y ahí ya, como ya está más estable, las náuseas, vómitos disminuyen y empiezan los antojos, que definitivamente no hay una explicación clara sobre ello, pero que sí, que existe, y en los antojos puede ir desde querer una sandía hasta comer ladrillo. No se sabe cómo es, y tampoco esos antojos raros no le producen ninguna malestar ni alteración en el desarrollo del embarazo, ¿no? Y ya al verse más seguras y más tranquilas, se ha visto que puede recuperarse la hepatitis sexual no solamente por acción, ¿no? Por acción emocional. Y también tenemos que ver, muy importante, por último, en el tercer trimestre, ¿qué vamos a ver? Mejora la tranquilidad porque ya todo el mundo ya está preparándose para el embarazo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Todo ese emocional ya está listo. Ahora, ¿qué presenta? Temor hacia el parto, ¿no? ¿Será normal o anormal? Es una posición muy lógica de las pacientes, pero que definitivamente con los últimos estudios que ha revolucionado mucho, la ecografía 4D, 5D, en cierta forma, la estructura morfológica externa podemos manejarla y ver que la posibilidad que haya alguna acción es baja, una persona que sabe, tiene buena destreza en ecografía, ¿no? Y disminuye el deseo sexual ya porque está pensando en el bebé, y la preparación de la cuna, la preparación de la ropa, todo ello conlleva que la paciente esté más tranquila. Y al final les enseño todos los cambios, un resumen para que tengan ustedes de todos los cambios que se presentan durante la gestación a nivel de las estructuras para que lo vean. Eso es todo y les agradezco, y si tuviesen alguna pregunta estoy presto para darles. Porque yo creo que ya están cansados, ¿no? Esto es importante, que se los he puesto, señores alumnos, el desarrollo de la presente exposición no es nada para justificar, sino trata de guiar sobre el estudio de los cambios fisiológicos del embarazo, y que la presente exposición servirá para guiarlos sobre el tema, pero que es importante la lectura por parte de ustedes para obtener el conocimiento mucho más amplio, ya que lo expuesto es un pequeño resumen. Si ustedes ven circulación y embarazo, puede ser 20, 30 páginas. Entonces, lo que les he dado es una guía para que ustedes profundicen en lo que más les conviene o lo que más desean tener un buen aprendizaje. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, doctor. O sea, como usted dijo de que hay estasis venosa a nivel de los miembros inferiores y, o sea, eso sumado a que, por ejemplo,
de por sí el embarazo ya es un estado de ¿cómo se dice? Velocidad. Coagulabilidad, ajá, exacto. Este, entonces, eso no haría que incremente el riesgo de que se pueda hacer, por ejemplo, un tromboembolismo, ¿y cómo se podría prevenir? Es una buena pregunta y eso ya, bueno, eso es una patología. Existe tromboembolismo en el embarazo y muchas veces, a veces no lo podemos diagnosticar hasta cuando se presenta y la paciente va por emergencia con una pierna más hinchada que la otra y con aumento de temperatura. Sí, es verdad, o sea, favorece la comunidad. Por eso, es importante su anamnesis, como le decía al principio, si tiene antecedentes familiares, si tiene ella antecedentes de varios, sobre todo la mujer que tiene varios hijos o después de los 35 años. Entonces, hacer un buen examen. Si tiene, ¿cómo puede venir? Existen medias elásticas especiales para varices para que la paciente pueda usar. Segundo lugar, entonces no puede estar sentada permanentemente, no puede estar echada permanentemente, y si está echada por cualquier razón, enseñarle que más o menos tiene que tener los pies a una altura más o menos de la cama, unos 10 centímetros, y siempre estar movilizando los dedos y los pies para favorecer la circulación. Es lo que nos ve. Ahora, claro está. Ahora, si ya tiene pacientes con antecedentes de trombosis que ha presentado coros anteriores, hay que ya, bueno, entramos a otro terreno que es ya tendríamos que parinizarla. Pero sí, el embarazo es un factor de presentación de trombosis venosa. Ah, ya, doctor, gracias. Y la otra pregunta que tenía era de que, o sea, si es que la paciente, como usted dijo, presenta ITU, por ejemplo, porque, o una bacteriuria asintomática, ¿se le debe iniciar el tratamiento cuanto antes? Mire, y algo que es importante. Según las guías de atención, dice que a toda paciente en la primera consulta deben hacer el cultivo de antivirales, porque se ha visto un porcentaje alto que tienen infección y que no tienen sintomatología. Ahora, lo que se ha visto es, si una persona presenta al examen de orina, pero una buena toma, menos de 10 leucocitos por campo, repetir la muestra. Si sigue presentando 10 leucocitos por campo, empezar tratamiento. Y si de entrada presenta más de leucocitos por campo, aunque no tenga piocitos, iniciar tratamiento, pero paralelamente mandar a hacer un cultivo de antibiograma. Ahora, pueden empezar inicialmente con lo que es macrodantina, lo pueden empezar con cefalosporina de primera generación, o también pueden utilizar en algunos casos amoxicilina más ácido clavulánico, principalmente en el primer trimestre. Ah, ya, ok, gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, En alguna literatura leí respecto a que las células beta pancreáticas se hiperplasian y se hipertrofian en el embarazo, claro, pero si es que la insulina no puede pasar la placenta, o bueno, no puede atravesar la placenta hasta altas semanas de la gestación, ¿cuál vendría a ser el motivo de este cambio? Si es que lo hace, creo, para el feto, ¿no? Pero ¿por qué? pero estos cambios, ¿dónde son? En el feto de la madre. Ese cambio es La en la madre, madre, doctor, en la claro, madre, sí. por eso es importante. O sea, si hay un cuadro hay un aumento de la glicemia en la madre, puede producir cambios en el feto, por eso que el bebé puede ser macrosómico, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué? Porque la insulina va regulando. Entonces, si no regula, como hemos hablado, entonces se presentan los cuadros de hiperglicemia, cuadros de diabética gestacional. El bebé presenta una serie de cambios que puede llegar en algunos casos complicaciones hepáticas y pancreáticas, porque no tiene la insulina que pase al bebé para regularlo. Ese es el gran problema. Entonces, al no pasar la insulina en la madre, porque no pasa la placenta, no puede regular y sí pasa la glucosa y afecta en el crecimiento del feto, por eso que produce aumento del tamaño y son bebés macrosómicos. Ese es el gran problema, que no pasa al feto, entonces no va a regularlo al feto. Doctor, en ¿Alguna? todo caso, este Sí. feto, ¿cómo podría regularse si es que no tiene la insulina? No, O es, es o que lo entonces que no está pasa es que teniendo el esa... feto produce insulina, pero una insulina mínima para manejar sus valores. Pero como hay un mecanismo de compensación
Normalmente todos los órganos trabajan en el equilibrio. Entonces, ¿qué llega? Si es igual que la tiroides, trabaja igualito la glucosa. Si la mamá no tiene hormona tiroidea, pasa del feto a la madre y el feto le produce un hipotiroidismo, y al revés. En el caso de la insulina, va a crear un crecimiento exagerado por acción de la glucosa en los órganos. Y no hay forma de manejar. ¿Cuál sería la forma de manejar eso? Diagnosticarlo más, entonces ya hablaríamos diabetes y gestación. Diagnosticar a la gestante un cuadro diabético o diabetogénico, por eso es importante hacer las pruebas, como ustedes han visto en alimentación y en todo eso, las pruebas de tolerancia a la glucosa, sobre todo en pacientes que tienen el límite de 105. Si regulamos este cuadro diabético a la madre, indirectamente estamos manejando al feto, porque no dejamos esta producción aumentada de glucosa, por tanto esto no pasa al feto y regulamos. Si no hacemos eso, no hay forma de controlar el crecimiento exagerado de un feto. Tenemos que regular a la madre, no al feto. Y eso es manejando, controlando los niveles de glucosa. Ya se puede dar actualmente con las personas gestantes que tienen por encima de 105, 110, muchos ginecobstetras empiezan o endocrinólogos a dar tratamientos iniciales como metformina. Si no, vamos a terminar usando hasta insulina. Lo ideal es regular a la madre, y esto indirectamente pone en equilibrio la función pancreática del feto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Gracias. Bueno, si no, entonces muchas gracias por la atención. Ya nos estaremos viendo en otra clase. Buenas tardes, cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Doctor.